Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud, en este ministerio de enseñanza donde típicamente estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Le damos la bienvenida y sabe que esa palabra Talmud significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra audiencia de televisiva y emisora donde estamos transmitiendo de aquí del canal 35 y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 7 y donde estamos estudiando capítulo 7 y ahora hasta este punto hemos estudiado del versículo 1 hasta el versículo 27, del versículo 1 hasta el 27 y vamos a concluir hoy día, en estos próximos días vamos a intentar de cumplir con versículo 27, 28 y 29, 28 y 29, es la última sección de escritura, aquí donde concluye Jesús, ¿no? Lo que nosotros nombramos el sermón del monte, ¿no? El sermón del monte comenzó en capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 y vamos a finalizar esta sección y nos va a costar unos días para terminarlo. Solamente son 2 versículos, pero estos versículos abarcan un sinfín de cosas que tenemos que reconocer en el ministerio del Señor Jesucristo, en sus palabras, en sus enseñanzas y note cómo fueron recibidas o no recibidas por parte del pueblo en cuando Jesús estaba compartiendo lo que se nombra el sermón del monte. Ahora para nosotros la pregunta es cómo es que nosotros hemos recibido la palabra del Señor. Vamos a leer, por favor, versículos 28 y 29 aquí en Mateo capítulo 7. Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Pregunta, ¿cómo es que usted ha recibido la palabra del Señor? Y lo que vamos a titular esta última sección de escritura de Mateo 7, 28, 29 son las enseñanzas de Jesús y su influencia. La enseñanza de Jesús y su influencia. En esta breve introducción, jamás alguien enseñó como Jesús. Esa es la realidad. Nadie jamás ha enseñado como Jesús. En efecto, él fue un maestro tan vigoroso que muchas personas que niegan la deidad de Jesús todavía entregan su vida al ministerio de enseñanza del Señor. Pocos niegan la fuerza de su habilidad como maestro y la fuerza de su ética, ¿no? Además de estos, están los que creen que Jesús realmente es el Hijo de Dios y para estos no hay quien se compare a Jesús como persona o como maestro. Ningún maestro, ningún docente, ningún profesor, ningún pastor, ningún predicador predicó y enseñó como Jesús. Esa es la tremenda realidad, ¿no? Lo que vamos a hacer es vamos a dividir esta sección de escritura, por supuesto, aquí en 2 puntos, versículo 28 y versículo 29. Note bien, punto número 1, la influencia, la gente se admiraba. La influencia, la gente se admiraba. Punto número 2, el motivo. Jesús enseñaba con autoridad. Jesús enseñaba con autoridad y ahí está hasta en versículo 29. Vamos a comenzar con el primer punto aquí, en cual es Jesucristo y su enseñanza, ¿no? La influencia de la enseñanza de Jesús queda vigorosamente expresado. La gente se admiraba, es decir, estaban asombrados. Es lo que dice aquí en versículo 28, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Ahora yo quiero que usted note varios hechos aquí. Número 1, Jesús se sentía
Jesús se sentía compelido a predicar y enseñar, sin importar quién fuera la audiencia. Se extendía a todo aquel que quisiera escuchar. Su compulsión, si puedo usar esa palabra, su compulsión es un ejemplo dinámico para todos los creyentes. Note lo que dice en Mateo capítulo 20, versículo 28. Repito, Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: así como el Hijo del Hombre no viene para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Lucas capítulo 4 dice esto en versículo 18 y 19. Por favor, San Lucas capítulo 4 versículo 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Para qué? Para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Por favor, en ese mismo libro, San Lucas capítulo 4, note lo que dice en versículo 43. San Lucas 4, versículo 43 dice: pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. En San Lucas capítulo 19, versículo 10. San Lucas capítulo 19, versículo 10 dice lo siguiente, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se había perdido. ¿Cuál es la compulsión? ¿Cuál es el propósito por cual tú y yo existimos aquí en esta tierra? Si es que nosotros creemos en Dios y creemos en su Hijo, el Señor Jesucristo, el cual el Padre Celestial ha puesto como el Señor sobre su creación. Así es. Y si eso es cierto, y si es, nosotros debemos de someternos a la autoridad de la palabra, a la persona de Jesucristo, y tener la misma compulsión, el mismo impulso de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo y las enseñanzas sabias del Señor en nuestras vidas y con los demás. La segunda cosa es que notamos que las multitudes se admiraban. ¿Pero por qué se admiraban? Pero note, los asombrados no eran los religiosos, no eran los ricos, ni las clases gobernantes, sino quién era: la gente común, Con demasiada frecuencia los ricos y quienes están en posiciones importantes se sienten amenazados por Cristo, por la palabra. Más bien, la mayor parte de este grupo de gente se sienten amenazados con la verdad. No le gustan escuchar la verdad. Estos temen que el discipulado les pueda costar algo, y así será. ¿Por qué? Porque Jesucristo demanda todo cuanto una persona es y tiene. Es la razón por que mucha gente, ahora yo no estoy en contra de los gobernantes, no estoy en contra de los ricos, por favor, no me vayan mal a comprender, pero una cosa que tenemos que sí que reconocer, que un sinfín de muchos de ellos, ¿ves? Los ricos y los gobernantes, ¿ves? Le tienen temor a la verdad, le tienen temor a Dios. ¿Por qué? Porque ellos realizan y se dan cuenta que tienen que dar algo mucho más que de lo que han hecho hasta este punto en sus vidas. En otra palabra, le va a costar todo lo que son y lo que tienen para seguir a Jesucristo. Jesús demanda esto de todos nosotros. Por favor, abre sus Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 28. Perdón, Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Lo debe de pensar, lo deben de considerar, lo deben de mecanizar. Por favor, abre sus Biblias en Mateo capítulo 19, versículo 21. Mateo capítulo 19, versículo 21 dice lo siguiente, dice: Jesús le dijo:
Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Ahí está el colmo. Mucha gente que están dentro de las iglesias dicen que sí, que creen en el Señor Jesucristo y que gloria a Dios y amén y aleluya, etcétera, 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 pero no lo siguen a Él. Ellos siguen la denominación, siguen la religión, siguen la iglesia, siguen los protocolos y el movimiento de su denominación o de su iglesia, siguen el pastor, pero nunca siguen al Señor Jesucristo. San Lucas, por favor, abren sus Biblias en San Lucas capítulo 5, versículo 27 hasta 28. Mira, hay tanta gente perdidos, siguiendo ministerios, siguiendo iglesias, siguiendo pastores, siguiendo qué sé yo. Pero realmente no siguen al Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 5 dice esto en versículo 27 y 28. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Ahora, este es un ejemplo de este hombre de impuestos que recogía impuestos, recaudador de impuestos, ¿no? Y se había convertido en un hombre poderoso y un hombre rico, súper rico. Y viene Cristo y le dice: sígueme. Y ese hombre se levantó y dejó todo y le siguió al Señor. Son muy pocos de los ricos, muy pocos de los gobernantes, muy pocos de los poderosos, más bien, vamos a ser honestos, muy pocos de los pobres, muy pocos de la gente común que están dispuestos a hacer eso. Aún, todavía, pero eso es lo que se espera. Es lo que espera el Señor de Jesús, que le seguimos a Él a todo costo. Pero la verdad es que muchos no estamos dispuestos a hacer eso. No lo estamos haciendo. San Lucas capítulo 9, ahora escuche lo que Jesús dijo. Textualmente, estas son las palabras de Jesús. Y él dijo en San Lucas capítulo 9, note lo que dijo en versículos 23 y 24. Repito, San Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24, él dijo: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuánto están dispuestos a hacer eso? En versículo 24, él dijo: ¿por qué? Porque el que quiera salvar a su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, esa la salvará. Vamos a ser honestos. Muchos lo dicen, pero no actúan. Y lamentablemente se han convertido en una bola de religiosos pensando que están bien con el Señor cuando no lo están. Por favor, abre su Biblia en San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27. Versículo 26 y 27. Ahora escucha lo que dice aquí. Dice: si alguno viene a mí, y escucha esta palabra. Estas palabras son pesesísimas. Uno se asombra, se queda asustado. ¿Qué dijo? Escuche. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, wow, y a su mujer y sus hijos, y sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Estas son las palabras del Señor Jesús, el Cristo, el Mesías. Estas son las palabras de Dios. Preferimos seguir la religión, la iglesia, la denominación, el pastor y qué sabe qué más, que seguirle al Señor. En este mismo capítulo, otra vez, lo repito, San Lucas capítulo 14, versículo 33. Versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posiciones,
no puedes ser mi discípulo. ¡Wow! Dios mío. Dios quiere que yo haga ¿qué? Escucharon bien. Sí, escuchaste bien, oyeron bien lo que él dijo. En San Lucas capítulo 18, por favor, abre su Biblia ahí, San Lucas capítulo 18, mira lo que dice versículo 29 y 30, versículo 29 y 30, donde él dice, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero que la vida eterna. Ahora, el otro lado de la moneda tenemos un montón de gente que, mira, yo me he sacrificado, yo he dado esto y esto. ¿Sabe qué, papito? Escuche bien. Mamita, papito, escuche. Tú no has dado nada todavía. Filipenses, por favor, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. Cuando él habló en Filipenses capítulo 3, versículo 8, él dijo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, a fin de ganar a Cristo. Te recuerda que yo te dije que tenemos que notar varias cosas o varios hechos, ¿no? Primeramente, Jesús se sentía compelido a predicar y enseñar sin importar quién fuera la audiencia. Segundo, las multitudes se admiraban por las cosas que él decía, porque él enseñaba con una tremenda autoridad. Punto número 3, ¿no? Es todo lo que se dice de la gente estaba admirada. Todo lo que se dice de la gente es que estaba admirada. Hay una gran diferencia entre estar asombrado y hacer lo que Jesús dice, entre oír y hacer, entre profesión y discipulado. Y vamos a ser honestos aquí, ¿no? Por favor. Seamos honestos, por favor. La mayor parte de la gente que están entre comillas, en las iglesias son oidores, no son hacedores. Y creen que están bien. Ellos están más que convencidos que ellos están bien. Y los pastores, feliz porque tienen una audiencia que básicamente lo está elogiando a ellos, no el Señor. Están exaltando a los pastores, no al Señor. Están exaltando el intelectualismo, ¿no? El asentimiento mental que le dan las cosas, no a la palabra del Señor. Me llama la atención asombrar a la audiencia. No era lo que procuraba Jesús, no lo que estaba tratando de hacer. Ya había conquistado la amenaza de sus tentaciones. Permíteme. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Mateo capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Dice, entonces el diablo, ¿ves? Le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Versículo 6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán y no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también esto está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús había vencido las tentaciones de esta tierra, de ser completamente distraído. Él estaba enfocado en la misión por cual el Padre lo había enviado aquí en esta tierra. Por esa razón la gente estaba asombrada, porque cuando Él enseñó, ¿ves? Con una tremenda autoridad y con una lógica
una lógica espiritual que penetró a los corazones de las personas y la gente estaba en wow, ojo. Tenía momentos, unos momentos coherentes que sí él había hablado la tremenda verdad. Él entendió por qué él había llegado y con qué propósito había llegado. Pero Jesús vino a vencer también, entre muchas otras cosas, la tentación, para no encontrarse distraído de la misión por cual y el propósito por cual, con la tarea por cual Dios le había dado a él a cumplir. Solo también, la segunda, vamos a hablar un poquito aquí en Mateo capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. La segunda tentación de Cristo fue ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para probar su deidad mediante lo espectacular. El diablo tentó a Cristo a probar que era el Hijo de Dios mediante dos actos principalmente. Número uno, Cristo fue tentado a probar a Dios. Fue tentado a hacer algo espectacular. Debía saltar desde el pináculo del templo a dejar que Dios envíe sus ángeles para atajarlo en medio del aire y asentarlo suavemente en el suelo. Puesto que él era el único hijo de Dios, Dios ciertamente lo sostendría. Así razonó el diablo. Y segundo, Cristo fue tentado a llamar la atención mediante lo espectacular. Los adoradores en el templo, al ver un acontecimiento tan espectacular, lo aceptarían y lo proclamarían como hijo de Dios. Pero aquí hay, ¿cómo digo? Aquí hay dos equivocaciones, ¿no? En el razonamiento detrás de esta tentación. Uno, Dios no debe ser probado. Punto. No se debe conjeturar o tomar ventaja o usar mal la voluntad, el poder, la protección de Dios. Dios no debe ser probado o examinado. Dios debe ser confiado, no probado, no examinado, pero confiado. Su voluntad y su palabra deben ser confiados y obedecidos, así como están. Todo será hecho de tal como Él dice. Y ahí está el problema, que muchos, entre comillas los creyentes, ¿no? Pasan más tiempo tentando a Dios, ¿eh? En vez de obedeciendo a Dios. La segunda cosa, hay que confiar en Dios, no en lo espectacular. Dios quiere que la gente crea en Él. ¿Por qué? Porque lo ama como su Padre. No por causa de eventos y acontecimientos, sean ellos espectaculares o comunes. Escuche bien lo que dijo el profeta Isaías. Abre su Biblia en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías dijo en Isaías capítulo 43, versículo 10. Dijo, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Es que no hay. Mira, piense esto bien conmigo. A ver, pero escúchelo bien, por favor. A ver si como lo digo. Lo voy a decir así. Cristo habría fracasado, ¿ves?, en al menos de 2 puntos si hubiera cedido a esta tentación. ¿Escucharon lo que dije? Cristo habría fracasado en al menos de 2 puntos si hubiera cedido a esta tentación. Habría tentado a Dios a usar mal su poder si se hubiera obedecido al diablo, ¿no? Cristo se habría colocado en una situación amenazante, ¿no? Habría arriesgado su vida esperando que Dios lo salve. Esto habría sido un abuso de la voluntad de Dios y un mal uso de su promesa. Este hecho habría ignorado lo que Dios realmente quería y lo que realmente había dicho. Cristo no le cedió a eso.
Lamentablemente hay muchos creyentes que sí lo hacen. La segunda cosa, habría centrado la atención de la gente en lo espectacular. ¿Y cuál era la misión de Cristo? La misión de Cristo era centrar la atención de la gente en la fe en Dios. Cristo siempre estaba señalando, siempre estaba apuntando al Padre Celestial. No era a Él mismo, ¿no? Particularmente, mira, la misión de Cristo era centrar la atención de la gente en la fe en Dios, particularmente en su desesperante necesidad de Dios y de su reino eterno. Permíteme a ver si podemos extender estos conceptos. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 19. Vamos a hacer aquí un estudio a fondo, un mini estudio a fondo, ¿ves? Y aquí en Mateo capítulo 19, versículos 23 y 24 dice lo siguiente. Dice, y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de Dios. Wow. Yo me quedo meditando esos versículos, esas palabras. Y lo que voy notando aquí, que el énfasis es el reino de los cielos. Evidentemente el reino de los cielos significa lo mismo que el reino de Dios, vida eterna y salvación, porque eso fue uno de los hábitos muy común en los evangelios de usar un sinfín de sinónimos para hablar de la misma cosa. Y el reino de los cielos y el reino de Dios son intercambiables cuando Jesús dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Ves? En versículo 23 en Mateo capítulo 19, ¿no? Y el reino de Dios en versículo 24 de Mateo capítulo 19. También utiliza la palabra vida eterna, ¿no? En Mateo capítulo 19, versículo 26. Y usa la palabra y la salvación. Y lo usa en Mateo capítulo 19, versículo 25. Y todos corresponden al mismo concepto, ¿no? Eternidad y salvación, el reino de Dios y el reino de los cielos corresponden al mismo tema discutido que se está hablando en Mateo capítulo 19, de versículos 16 y 30, en cuanto yo acabo de cumplir una serie de enseñanzas en la iglesia sobre precisamente Mateo 19, versículos 17 a 30, ¿no? Aquí tener vida eterna, ser salvado o entrar en el reino de los cielos es más fácil para un rico que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Ahora, el reino de los cielos y el reino de Dios son revelados en cuatro etapas a lo largo de la historia. Mira, número 1. El reino espiritual que está cerca está presente ahora mismo. El reino espiritual que está cerca está presente ahora mismo. Él fue lo que él dijo en Mateo capítulo 4, versículo 17. Donde él dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos. ¿Pero por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo desciende del trono del Padre Celestial, ¿ves? Él está ahora anunciando, él está proclamando. Y con razón, como lo dice al fin de Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, donde dice, y la gente y la multitud estaban asombrados. En Mateo capítulo 12, versículo 28, en Mateo capítulo 12, versículo 28, donde él dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios se ha llegado a vosotros. Mucha gente se pierde en el milagro y se olvidan que hay un propósito por ese milagro. Mira, el actual
El actual reino se refiere al gobierno y reinado de Dios y su autoridad en la vida de los creyentes hoy. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Ahora, esto es un pasaje largo, pero es necesario si vamos a captar. De todo modo, le ha dicho muchas veces aquí que este ministerio de enseñanza es la enseñanza de la palabra de Dios, no los conceptos, ¿ves?, del hombre que está hablando. Es la palabra. Dice lo siguiente en Efesios capítulo 1, versículo 18 hasta 23. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. En versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo tiempo. ¿A quién pretendemos que estamos sirviendo? ¿A quién? ¿La idea, la imagen del Señor Jesucristo o a la persona del Señor Jesucristo? Piense bien, por favor, antes que usted responda, antes de contestar. Porque la verdad es que mucha gente, ellos prefieren adorar, exaltar, ¿ves?, elogiar, ¿ves?, la idea de Cristo, la idea, una imagen de Cristo, más bien las palabras de Cristo, pero no la persona de Cristo. Cristo es eterno. Él trasciende todos los tiempos. Note cómo es que Jesús se sometió para asegurar la salvación nuestra, la suya y la mía, la nuestra. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice en versículos 5, 6, 7, 11, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. De Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, escúcheme lo que él dice. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria y el Dios Padre. Abre su Biblia en Colosenses capítulo 1. Y en Colosenses capítulo 1 dice esto en versículo 13. Versículo 13, Colosenses capítulo 1 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Note que el presente reino es ofreciendo ¿qué? Es ofrecido. El presente reino del Señor es ofrecido al mundo y los hombres en la persona de Jesucristo. Ahora Jesús ha descendido para ofrecer el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Ves? Y esta es la época en cuanto nosotros nos encontramos históricamente, cuando estamos hablando del periodo de tiempo de la iglesia. El presente reino se tiene que recibir como recibe un niño pequeño. Ahí está el problema. Es más fácil hablar de los niños que los adultos.
Yo no sé lo que pasa, los adultos llega un momento en su locura, ¿no? Donde ellos básicamente creen que se las sabe todas, se cometen sabe todos, ¿no? En sabe todas, ¿no? Y sabe todas ya tienen una respuesta para todo, pero no conocen la pregunta. El presente reino se tiene que recibir como un niño pequeño, con toda su astucia, inteligencia, y experiencias y educación, y con todo tu título, ¿sabes qué? Tú todavía tienes que llegar delante del Padre como un niño que va depositando su fe en su Padre. Lo dice así en Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10, nota lo que dice versículo 14 y 15. Marcos capítulo 10, versículo 14 y 15 dice: viéndole Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Mira, ¿tú crees que tú tienes tu propio plan? ¿Tú tienes tu propio camino? ¿Tú crees que tú tienes un camino privado, exclusivo para entrar en el reino de los cielos que nadie más tiene? ¿O tú has inventado tu propia manera como que tú ya estás planificando cómo entrar en el reino? ¿En serio? ¿En serio? ¡Wow! Mira, el presente reino se experimenta únicamente mediante el nuevo nacimiento. Es la única forma, y no me importa qué Biblia tú estás leyendo, qué versión de la Biblia tú estás leyendo, sea católica, sea evangélica o cualquier sea, la Biblia dice la misma cosa. Nota lo que dijo Jesucristo cuando estaba hablando con un personaje, Nicodemo. Y este personaje, Nicodemo, se le acerca a Jesús y Jesús está dialogando con él. Y en Juan capítulo 3, versículo 3, dice esto, dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, en verdad, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Es que no lo va a ver. No lo va a ver. Es que no lo va a ver. Esto está claro. Mira, al presente reino se entra ahora y tiene que ser recibido ahora. Tú sabes que hay un montón de gente que anda con estas ideas de que, bueno, yo tengo una segunda oportunidad, una segunda chance, como lo dicen en las calles, ¿no? No te ve que eso no existe. Ni la Biblia católica ni la Biblia evangélica enseña ese concepto, porque no se encuentra en la Biblia. Mira, al presente reino se entra ahora, es ahora, y tiene que ser recibido ahora, ¿ves? Mientras que tú respiras y tienes la oportunidad. Mira, en Mateo capítulo 21 dice esto. Y en Mateo capítulo 21 dice en versículo 31, 21-31, Mateo dice esto: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Porque por lo menos los malvados que entienden la verdad, reciben la verdad, ¿ves? Y reconocen que son malvados, ¿ves? Y se arrepienten, ellos reconocen una verdad que muchos de los demás que se piensan que son religiosos y que son bien y que son súper espirituales y súper morales y súper qué sé yo, ¿ves? Ellos ignoran el llamado del Señor. Quizás usted es uno de ellos. Ojalá que no. Yo espero que no. En San Marcos capítulo 10, versículo 15. En San Marcos capítulo 10, versículo 15 dice: de cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El presente reino es una bendición espiritual que cambia la vida de todos. Mira lo que dice en Romanos capítulo 14.
Y en Romanos capítulo 14 dice, en versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El presente reino es lo primero que deben buscar los creyentes. Mira, todos aquellos que están a la distancia de mi voz, todos los que están a la distancia de mi vista, y tú dices que eres un creyente, ¿ves? Note bien, el presente reino es lo primero que deben buscar los creyentes, y lamentablemente es no lo que están buscando. Mira, la mayor parte de la gente anda buscando, ¿sabe lo que están buscando? Están buscando las cosas de Dios, no la persona de Dios. Están buscando los beneficios de Dios, no la persona de Dios. La Biblia dice claramente y nos grita en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33, donde él dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán que añadidas, y todas estas cosas serán añadidas. Note que el reino profesante, que también pertenece a esta era, se refiere al cristianismo moderno de cada generación. Ilustra cómo será el reino de los cielos y el cristianismo profesante, cómo será el cristianismo profesante entre la primera venida y su retorno. Este estado imperfecto es lo que se llama los misterios del reino de los cielos. Tú te recuerdas ya en Mateo, permítame, se lo voy a mostrar. En Mateo capítulo 13, dice esto en versículo 24-25. Mateo capítulo 13, versículo 24-25 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero también dormían los hombres y vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este es el reino misterioso que estamos hoy en día. Y luego tenemos el reino milenial. Te recuerda que dije que había 4 etapas, ¿no? Si llegamos a la tercera aquí, es lo que se llama el reino milenial, ¿no? Que pertenece a que al futuro, ¿no? Es el gobierno literal de Cristo o el reinado de Cristo que vendrá a la tierra durante 1000 años conforme a las Escrituras. Mira que el reino milenial es el reino predicho por el profeta Daniel. El profeta Daniel. ¿Te recuerda ya en Daniel capítulo 2, versículo 44? Daniel capítulo 2, versículo 44, donde él dijo, y en los días de estos reyes, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. También en Daniel capítulo 7, lo que dice en versículo 18, donde él dice, después recibirán que el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. En ese mismo capítulo 7, donde él dice en versículo 22, Daniel 7:22, donde él dice, hasta que vino el anciano de días, el Padre Celestial, se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En ese mismo capítulo 7 de Daniel dice en versículo 27, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vaya conmigo en 2 Samuel. En 2 Samuel, donde él dice en versículo 12, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 dice, y cuando tus días serán cumplidos y duermas con tus padres, dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Más adelante, en ese mismo capítulo, 2 Samuel capítulo 7, lo que dice en versículo 16, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente.
Nota lo que dice en los Salmos. Salmo capítulo 89. Salmo capítulo 89. Y luego lo dice en versículo 3 y 4. Salmo 89, versículo 3 y 4 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Te recuerda el profeta Zacarías. Zacarías dijo esto en el libro de Zacarías capítulo 12 versículo 8. Zacarías capítulo 12 versículo 8 dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre en ellos fuera débil, y en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová adelante de ellos. Mira lo que dice en Apocalipsis. Y luego en Apocalipsis capítulo 20, él dice esto. En versículos 4, 5 y 6. El reino milenial es el reino ilustrado por Juan, el profeta Juan. Y te recuerda que el evangelio de Juan fue escrito por Juan, y luego las epístolas de Juan fue escrito por Juan, pero también el libro de Apocalipsis. Ahora, note el cuadro que se pinta aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4, 5 y 6. Dice, y vi tronos. Juan está hablando. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Versículo 5. Dijo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. También la cuarta etapa es el reino perfecto. El reino perfecto del cielo nuevo y la tierra nueva que pertenecen al futuro. Notamos que el reino eterno es el gobierno y reinado de Dios en un universo perfecto por toda la eternidad. Por esa razón dice el Evangelio de Juan capítulo 14. Y esto es lo que estaba señalando Cristo. El Evangelio de Juan capítulo 14, cuando Él nos dice en lo siguiente aquí en versículo 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creeréis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuera y yo os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué buenas noticias tenemos aquí. Por favor, escuche lo que dijo el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, por favor, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Versículo 24 dijo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Escuche la voz del apóstol Pedro. Pedro dijo esto en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 13. Repito, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 13. Escuche la voz del apóstol Pedro cuando él dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos, dice, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos enseñándose serán deshechos, y los elementos siendo quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. El último versículo, Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice esto, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no
existía más. Escuche la voz de Dios en su palabra que nos está dirigiendo, que se está dirigiendo a cada uno de nosotros.